Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Y, como siempre digo, sacar las verdades eternas que Dios tiene aquí para nosotros. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a las personas que ven y oyen estos videos y los que los comparten también. Dejen que la palabra del Señor corra y sea glorificada, no la detengan. Antes de estar haciendo estos videos, yo detuve la palabra por muchos años, aunque me decían, ¿por qué no grabas sus mensajes y nosotros compartimos con los amigos? Y yo tuve miedo de hacer eso, porque dije, si yo estoy hablando mentiras, no estoy hablando exactamente lo que dice la palabra de Dios, no quiero grabar nada. No sea que después de muerto yo siga hablando mentiras, cojan bosquejos y todas estas cosas. Pero por la pandemia, como les he hablado, me tocó hacerlo. Y ha sido de bendición. Claro que para mí, pues, es una bendición con dolor de cabeza, digo yo, porque tenemos que estudiar más y buscar y pensar en mí y pensar en ustedes. Mandar algo que nos esté sirviendo a todos. Y especialmente que estemos tomando las decisiones correctas en Jesucristo. Venimos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles he llamado, pero yo le llamo Hechos del Espíritu Santo, porque aquí es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra, y la idea no es estudiarlo todo, sino ir buscando las partes claves donde el Espíritu Santo se manifiesta de forma extraordinaria. Terminamos hace 8 días, estábamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos y vemos cómo en el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta obra de arrepentimiento, esto lo hace solamente el Espíritu Santo. Por algo dijo el Señor, no se vayan, esperen que llegue el Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada ni hacemos nada. Esto que hizo el apóstol Pedro, yo no he oído que un hombre por ahí haya hecho esto, ni Pedro lo hizo. Esto es obra del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor en el capítulo 16 de Juan, en el versículo 7 y 8, les hablaba, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Pero cuando yo me vaya, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, y Él convencerá al mundo. Si nosotros no lo necesitáramos, Él no lo había enviado, pero lo envió y recomendó, no se vayan sin el Espíritu Santo, porque va a ser pérdida de tiempo. Eso no pasa nada. Estas cosas extraordinarias son del Espíritu Santo, y si en una congregación hay miles de personas y cosas extraordinarias y todo, tenemos que ver es la mano del Espíritu Santo. En algunas partes pues se le atribuye a un discipulado que yo ni siquiera lo he podido utilizar porque no encuentro gran cosa, pero dice, es por este discipulado que estamos utilizando que ha habido este crecimiento y todo. Bueno, se ha discipulado y todo, pero el Espíritu Santo, ¿dónde queda? Esta es la obra del Espíritu Santo. Extraordinario. Ahora, Pedro dice en el versículo 38, arrepentíos. Muy bien, que se arrepientan, pero ahorita vamos a ver unos 2 versículos en cuanto a esto del arrepentimiento, pero pidamos primero la bendición de Dios. Padre amado, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos en este momento y en este tiempo, Señor, donde necesitamos mucho del Espíritu Santo, que haga la obra en nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar. Como el Señor se le apareció a Pablo en visión en el capítulo 18, el libro de los Hechos, versículo 9, y dijo, Pablo, habla y no calles. Esa es la obra nuestra. Hablamos, y el que convence es el Espíritu Santo. Y entre más hablemos, más va a convencer. Habrá más que recordar y enseñar también. Y gracias, porque he aprendido
a ver, es la obra del Espíritu Santo y yo hacerme a un lado. Nada de que es por fuerza o por méritos propios de algún pastor, alguna cosa. Es el Espíritu Santo obrando. Muchas gracias, Señor, por haberlo enviado. Usted nos ha equipado, pero con todo, como para que ya no tengamos pretextos. Incluso nos ayuda. Usted era el que hacía las señales y prodigios mientras ellos predicaban la palabra, confirmando la palabra de ellos, lo que hablaban. Y en este tiempo usted no se ha quedado quieto, usted sigue también. Lo que pasa es que muchas veces ni lo vemos ni lo reconocemos, que usted está ahí y es la obra suya, el que nos está utilizando, Señor. Ayúdenos a tener ese cuidado y darle siempre la gracia, la gloria y la honra. Y Padre, en este día, pidiéndole, como siempre, que el Espíritu Santo, que ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Entonces el apóstol Pedro les dice, porque ellos dijeron, ¿qué haremos? Y estos son señales de arrepentimiento. Cuando empezó Juan el Bautista a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces la gente sí venían, aún los recaudadores de impuestos le decían, Maestro, ¿y nosotros qué haremos? Dice, no exijan más de lo que les está ordenado. Unos soldados vinieron, ¿y nosotros qué haremos? Se sintieron tocados por el Espíritu Santo. No extorsionen a nadie y estén contentos con el salario que están ganando ustedes. Y así, pero gente que sintió que algo malo estaban haciendo y necesitaban arrepentirse para poderse bautizar y todas las cosas. Pero aquí les dice Pedro, arrepentidos. Le voy a leer aquí en el mismo capítulo, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 11, desde el versículo 17. Esta es la cuestión cuando por primera vez llega Pedro a predicarle a Cornelio, un gentil, que esto no se podían llevar, pero ya el Señor dijo, no llames inmundo lo que el Señor ha limpiado, y todas las cosas se han solucionado ya. Y el Señor no hace excepción de personas. Pero los judíos vieron que Pedro entró en la casa de un gentil. Entonces esto le trajo problemas al apóstol Pedro. Entonces dice que empezando el capítulo 11, empezó el problema y vinieron a reclamarle. Entonces Pedro empieza a explicarles, conforme a todo lo que fue pasando desde el capítulo 11, versículo 11. Les explicó todo. Y vamos a leer desde el versículo 7. Y aquí dice, y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro les dice, Dios es el que me está guiando, el Espíritu Santo envió unos hombres a mi casa y me dijo que fuera con ellos. Es Dios, es el Espíritu Santo el que está, en el versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y fueron. Esta es la obra extraordinaria del Espíritu Santo que nos está guiando. Ahora nos guía por la palabra. Pero aquí le dijo a Pedro, no dudes en ir con él. Y a la conclusión que llegan, después de haber escuchado el informe que les da Pedro, en el versículo 18 del capítulo 11 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero note bien lo que ellos dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es Dios quien da ese arrepentimiento. Es que ni eso es nuestro, y yo no estoy mucho de acuerdo cuando se le exige a una persona, a un incrédulo, tiene que arrepentirse de sus pecados y de todo esto cuando ni siquiera yo me he arrepentido.
no hablo yo eso, hablo solamente lo que dijo Cristo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso fue lo que él dijo. Pero el arrepentimiento viene de Dios. Él es el que produce este arrepentimiento en una persona. Esto no se... ¿Para qué exigirle si Dios no le da el arrepentimiento? Por acá vemos otro caso. Segunda Timoteo capítulo 2, desde el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero me gusta lo que dice: quizás Dios les conceda que se arrepienten. Todo es de Dios. Si la salvación es por gracia, ni el arrepentimiento es nuestro. Eso lo produce Dios. Gracia es donde yo no aporto nada, sino el pecado que mora en mí. Es lo único, pero no es que yo me arrepentí, entonces ya hizo algo. Y quién sabe. Una vez yo le dije a una pareja, yo trabajaba, todavía estaba en la fábrica y me gustaba hablar a los clientes cuando llegaban. Y llegó una pareja un poco joven y me puse a hablarles y de pronto se me soltó, me zafó. Y les digo: ustedes tienen que arrepentirse y arrepentir no sé qué, de sus pecados. ¿De cuáles pecados? ¿Cómo así que tenemos que arrepentir? Y se me armó la grande ahí. Dije: no vuelvo a hablar lo que no dice la Biblia. Aquí lo dijo Pedro, porque sabía que estos eran los culpables y toda esa cosa. Pero yo voy a lo que dijo Jesucristo y no me complico la vida. Ahí me cuido en salud. El que creyere y fuere bautizado. Yo hablo eso a la gente y la reacción es otra. Pero yo, que ni siquiera me he arrepentido, voy a exigirle a otro pecador igual que yo que se arrepienta. La gente no es consciente de que es un pecador, pero si yo no le hago mal a nadie. Yo leo la Biblia, yo también voy a una iglesia, yo no le hago mal. Esa es la actitud que hay de la gente. Y si yo le digo que se arrepienta de sus pecados, ellos me dicen: dígame cuáles. Entonces hablemos lo que dice la Escritura. Aquí dijo Pedro: arrepentidos, porque ellos sí se sintieron culpables de la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué haremos? El daño ya está hecho. Pero él dijo: arrepiéntanse. Bien, y bautícense. Y al bautizarse mostraron ese arrepentimiento, es decir, hicieron lo que dijo Pedro. Ahora dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el regalazo que da Dios a aquellos que le creen, a aquellos que le obedecen. Es el Espíritu Santo. Jesucristo lo recibió al salir del agua y pienso que todos al salir del agua recibiremos el Espíritu Santo siempre y cuando estemos hablando y haciendo las cosas bíblicamente. No es cualquier cosa. Ahora, Pedro no les dice: hagan un curso de 3 o 6 meses para poderse bautizar, como dicen algunos. Yo tengo un grupo por Carcelén. Los sábados estudiamos la palabra de Dios. Y una hermana de las que asiste, que son de otra iglesia, me dijo: hay una pareja que le dice al pastor: ¿cuándo nos bautiza? Vamos a ver cuándo y no sé qué tal. Y póngale problemas y todo. Entonces, yo no sé, cada uno tiene sus propias reglas, sus normas y las hacen cumplir y tiene que hacer un curso de no sé cuánto cuando eso no es bíblico, eso no está aquí. Yo no encuentro eso. Así que aquí le dijo: arrepiéntanse, bautícese para 2 cosas, para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Extraordinario. Aquí le está hablando a los judíos.
es un mensaje al pueblo de Israel, a los judíos. Como dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Bien, ahora les dice, esta promesa de Dios no es solamente para ustedes, sino para sus hijos, sus esposas, sus hijas, sus nueras, sus yernos, sus tías, sus primos, sus abuelos, todos pueden entrar aquí. Esto es para todos. Cristo murió por todos. Y extraordinario que se abran así las puertas, que uno no se llegue a conformar con esa salvación y la coja y la guarde ahí. Sino decir, esto que Dios ha hecho conmigo es para ustedes, es para todos, y compartirles a todos. Pero nosotros somos de los que nos conformamos con nuestra salvación y lo demás, bien, gracias. En nuestras familias hay mucho incrédulo todavía porque no hay quien les hable. Hermanos que van a la iglesia tendrán familiares todavía incrédulos y ¿será que no se dan cuenta cuál es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pero Pedro sí dice, esta promesa es para todos, no la detengan ustedes, y dice para los que están lejos. Acuérdese de esa palabrita, lejos. Miremos lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11. Porque los que están lejos, aquí entiendo que somos nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, los incircuncisos, llamados así por la circuncisión. Dice acá, Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos de hombres. Es decir, los judíos siempre nos llamaron incircuncisos. En una ocasión que yo hablaba con un judío, le dije, ¿usted me puede enseñar o ayudar para entender mejor la palabra? Dijo, a un gentil ni se le enseña ni se le da nada. Primera vez y única que me han llamado gentil a los gentiles, y así nos llaman, e incircunciso. Versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros, esa era nuestra posición. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si no tenemos ni esperanza, estamos pero acabados, aniquilados. No. Lo último que se pierde es la esperanza, pero dice, ni esperanza teníamos. Es aquí donde tiene importancia tremenda el sacrificio de Jesucristo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, alabado sea el Señor, vea, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Eso es lo que nos dice a nosotros y lo que dijo Pedro ahí en el capítulo 2, versículo 39. La promesa es para vosotros y vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Los que estábamos lejos eran nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora nos hemos acercado por medio de la sangre de Jesucristo. Nos acercó, nos unió. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya no hay judío, ni gentil, ni griego, ni mujer, ni varón, sino que somos uno en Cristo Jesús. Extraordinaria es la obra que ha hecho Dios y cómo nos acercó a los que no teníamos ni esperanza siquiera. Y abolió todas esas enemistades, aunque todavía sigue. Pero un judío no se podía acercar a un gentil.
Esto era una abominación tremenda. Entonces, esas cosas ya las cambió por medio de la sangre de Jesucristo. El 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Extraordinario lo que ha hecho Dios. Los que estábamos lejos, mire, ya estamos unidos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Extraordinario, ¿no? Somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, como dice en Gálatas 3:26 por ahí. Todo esto lo ha hecho Dios. Esta es la obra extraordinaria de lo que ha hecho Dios. Volviendo a Hechos capítulo 2, ya leímos el 39, y a los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, de este mundo perverso y maligno. ¿Y cuántas veces está uno hablando de Jesucristo que yo tengo que decirle a la gente, pero ¿por qué se asusta y por qué piensa tanto usted? Yo no le estoy hablando de Satanás, le estoy hablando de Jesucristo, aquel que murió por usted, el que hizo el universo, el que le sostiene, el que le mantiene. El que murió para que usted tenga vida eterna y pase una eternidad con él y todas estas cosas. Pero Pedro dice también, sean salvos de esta perversa generación. El 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas arrepentidas. Que el Señor les dio arrepentimiento y esta es la obra del Espíritu Santo. Los que recibieron su palabra, porque no dice y todos recibieron su palabra, no todos. Como 3,000 personas recibieron la palabra, escucharon lo que dijo Pedro, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, y lo hicieron. Aquí no hay excusas, no hay pretextos, no están discutiendo. Bueno, pero no lo hicimos voluntariamente, éramos ignorantes de todas estas cosas, no sabíamos que Él era el Mesías. Vea, cuando no hay un arrepentimiento genuino, hay un montón de excusas, pero aquí callados, escucharon, recibieron la palabra y dijo Pedro, arrepiéntanse y se bautizan y recibirán como regalo 2 cosas, perdón de los pecados. Eso era lo que necesitaban. Y el Señor les dio el don o el regalo del Espíritu Santo, lo mejor. Y es la clave para la salvación. Y si yo lo recibo es al salir del agua, y a veces que dicen que no es necesario bautizarse, entonces no sé para dónde están mandando la gente. Pero tengamos cuidado. Así que como 3,000 personas fueron bautizadas después de haber hecho un curso de 3 o 4 meses. No, esto era de una. Yo en una ocasión me fui a Colombia a visitar a mi familia, dije voy a ir a despedirme ya. Pero me fui en un plan evangelístico, a hablarles la palabra, lo que más pudiera. Yo voy de paso, yo no voy a ir a vivir, sino de pasos. Cogí unos 10, 15 días y di la vuelta, hablé, regresé, y yo no podía quedarme haciendo un curso de 3 meses o 4 meses ahí con mi familia. Y cuando no está eso tampoco. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, como 6 o 7 en diferentes ciudades, y regresé nuevamente. Entonces,
veamos qué es lo que dice la palabra y tomémosla tal como está, no nos compliquemos la vida. Como 3,000 personas, yo no he oído de eso que en una predicación del apóstol Pedro así tan corta o de cualquier pastor donde tienen miles, 3,000 se hayan bautizado, ¿no? Así de uno, en campañas y cosas, no sé, pero esto fue algo extraordinario. Aquí vemos que es la obra del Espíritu Santo y por eso me gusta este libro, porque lo escribe un investigador, que es Lucas, el médico. Como les he dicho, lo admiro más por investigador. Él es el que desarrolla esta doctrina del Espíritu Santo. Extraordinario lo que dice acá. Y dice, y con esto comenzó la iglesia. Dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se organizó la primera iglesia, o llamada iglesia primitiva. Una iglesia extraordinaria, una iglesia que hoy no se ve eso. Si Dios actuara ahora como actuaba aquí, yo no sé qué veríamos, porque se ve cosas terribles y buenas, y de todo hay, pero ellos sí perseveraban, que debe ser lo correcto, decir, ahora nos unimos acá a la iglesia, se formó la iglesia y comenzaron el discipulado. Ahora sí vamos a estudiar la Biblia. Y note bien que cuando vino la persecución por la muerte de Esteban, ahí en el capítulo 8, vemos que Saulo estaba pero en todo su apogeo y Dios lo utilizó para que sacudiera a esta iglesia. Porque Dios les dijo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con esa persecución salieron. Ya en el capítulo 8 vemos que ya estaban por Samaria y por Judea. Pero se fueron preparados y todo aquel que fueron esparcidos por donde iban predicando la palabra de Dios. Esto fue un cambio extraordinario. Lo que hizo el Espíritu Santo acá. Y es lo que necesitamos nosotros también, que Él actúe así en nosotros y en las congregaciones, que quisiéramos ver cosas extraordinarias, pero uno de los problemas que tenemos nosotros es la falta de unanimidad, que era lo que tenía esta iglesia, unánimes, todos de acuerdo. Es que había una sola, no estaban discutiendo, ¿y por qué los pentecostales? ¿Y por qué los adventistas? ¿Por qué los testigos? ¿Por qué los bautistas? No, ahí no. Era una sola y todos estaban de acuerdo, pero hoy, aunque hay miles y miles de denominaciones, iglesias y todo, delante de Dios solo permanecerán dos, una verdadera y una falsa, y si es que hay. Entonces, estas cosas, esta obra que hizo el Espíritu Santo es extraordinaria. Cómo me gusta a mí ver la obra del Espíritu Santo, poder entenderla y darle la gloria a Él, que es Él el que está haciendo. Y si donde yo estoy predicando en el ejército de Cristo, hay gente o hay algo, es por la gracia y la misericordia de Dios y que el Espíritu Santo está obrando ahí también. No es por nosotros. Entonces, es un libro que para mí es muy, muy bueno. Y voy a seguir sacando las partes claves donde veo que el Espíritu Santo ha obrado para que vayamos aprendiendo también y en las congregaciones o en nuestra vida entendamos que los cambios lo hace es el Espíritu Santo. Pedro no era así en los evangelios, pero aquí fue lleno del Espíritu Santo y se transformó. Y eso es lo que necesitamos. Y que nuestras vidas verdaderamente también produzcan el fruto del Espíritu Santo, si es que verdaderamente tenemos la llenura o estamos controlados por Él. Nos despedimos. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, Sión. Y pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia, y pedimos por el Ecuador donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu